La soldadura. La soldadura es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos o más partes, mediante la aplicación conveniente de calor o presión. La integración de las partes que se unen mediante soldadura se denomina un ensamble soldado. Equipo de protección para un soldador. Careta de soldar. Gorro. Mascarillas respiratorias. Guantes de cuero. Delantal de cuero y zapatos de seguridad. Normas de la STPS que se deben de utilizar al soldar. NOM 017 STPS 2008. Equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo. NOM 013 STPS 1993. Relativo a radiaciones electromagnéticas no ionizantes. NOM 022 STPS 2008. Electricidad estática en los centros de trabajo y condiciones de seguridad. NOM 027 STPS 2008. Actividades de soldadura y corte, condiciones de seguridad e higiene. Tipos de soldadura que se manejan en el taller. Soldadura con arco eléctrico. Soldadura con TIC. Soldadura con MIG y soldadura con oxiacetileno. Soldadura con arco eléctrico. Es un proceso de soldadura por fusión en el cual la unificación de los metales se obtiene mediante el calor de un arco eléctrico entre un electrodo y el trabajo. Un arco eléctrico es una descarga eléctrica a través de una separación en un circuito. Se sostiene por una columna de gas técnicamente ionizada, denominada plasma, a través de la cual fluye la corriente. Un proceso de arco eléctrico inicia al acercar el electrodo a la pieza de trabajo. Después del contacto, el electrodo se separa a una distancia corta. La energía eléctrica del arco eléctrico, así formando, producen temperaturas de 10.000 grados Fahrenheit, que es equivalente a 5.500 grados centígrados, o mayores, que son lo suficiente calientes para fundir cualquier metal. Soldadura con TIC. Para la soldadura con arco eléctrico de tungsteno se emplea una corriente de gas inerte para proteger la soldadura. El arco se hace saltar entre un electrodo de tungsteno y el material base, y por una boquilla que rodea al electrodo. Esta se hace llegar al helio o argón, de modo que envuelva completamente al electrodo, al arco y a la masa fundida del metal y elimine toda la atmósfera oxidante. Soldadura con MIG. Se utiliza una atmósfera de gas inerte y una varilla de metal de aportación, y se hace saltar el arco entre este y el material de soldar. Se obtiene el proceso de soldadura con arco de electrodo metálico, o sea MIG, y el arco no solo funde el metal a unir, sino también el metal del electrodo, alimentando así la soldadura con el metal de aportación. Los electrodos metálicos se consumen rápidamente, por lo que hay que interrumpir la operación para reemplazarlos. Soldadura con oxiacetileno. La soldadura con oxiacetileno, que quiere decir SOA, es un proceso de soldadura por fusión realizado mediante una flama de alta temperatura a partir de la combustión del acetileno y el oxígeno. La flama se dirige mediante un soplete de soldadura, la cual está lista para cortar la pieza metálica al estar muy caliente. Tipos de uniones. La soldadura produce una conexión sólida entre dos partes, a la cual se denomina unión. Hay 5 tipos básicos de uniones. La primera, unión empalmada. Las piezas se encuentran en el mismo plano y se unen en los bordes. La segunda, unión de esquina. Forman un ángulo recto y se unen en la esquina del ángulo. La tercera, unión superpuesta, consiste en dos partes que se sobreponen. La cuarta, unión en T. Una parte es perpendicular a otra en forma de T. Y la quinta, unión de bordes. Las partes de una unión de bordes están paralelas con al menos uno de sus bordes en común y la unión se hace en el borde común. Prevenciones al soldar. Nunca se debe soldar en la proximidad de líquidos inflamables, gases, vapores, metales en polvo o polvos combustibles. Cuando el área de soldadura contiene gases, vapores o polvos, es necesario mantener perfectamente aireado y ventilado el lugar mientras se suelda. Nunca soldar en la vecindad de materiales inflamables o de combustibles no protegidos.
El operador nunca debe de estar sobre una poza o sobre un suelo húmedo cuando se suelda, como tampoco trabajar en un lugar húmedo. Además de que se deberá conservar manos, vestimenta y lugar de trabajo continuamente secos. Summer comes, winter fades. Here we are, just the same. Don't need pressure, don't need change. Let's not give the game away. There used to be an empty space, a photograph without a face. But with your presence and your grace, everything falls into place. Just please don't say you love me, 'cause I might not say it back. Doesn't mean my heart stops skipping.